So, grabar. Recording in progress. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Arte y Educación por la Construcción de un Mundo Bueno. La sesión del día de hoy va a estar a cargo del doctor Luis Patiño, que nos va a hablar sobre el Ateneo de la Juventud, ¿no? Estética y Educación en el Ateneo de la Juventud es como tituló su trabajo, y me voy a permitir leer algunas cosas del doctor Patiño. La mayoría ya lo conocemos, pero bueno, es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la UNAM, profesor de filosofía en la UNAM, en la UAMEX, ha sido profesor de filosofía también en la Universidad Panamericana, en la Universidad Abierta. Sus principales líneas de investigación son filosofía mexicana, filosofía latinoamericana, divulgación de la filosofía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel C. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, de la Asociación de Hispanismo Filosófico, responsable de varios proyectos de investigación, a los cuales la mayoría siempre somos invitados. Virginia y yo siempre nos acabamos encontrando porque es muy generoso el doctor Patiño, siempre anda salpicando para todos lados, y ahí estamos apoyándolo en sus proyectos de investigación, sobre todo en temas de divulgación, ¿no? que logra organizar. Es autor del libro Juan Ginés de Sepúlveda y su pensamiento imperialista, que fue de 2013. Ya necesitamos un nuevo libro, querido Patiño. Ya Nun está ahí esperando que mandes un manuscrito. Y bueno, pues dejo aquí la sesión a Luis para que hable. ¿Vas a compartir pantalla? ¿Vas a hablar así? ¿Necesitas algo adicional? A capela, así es. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Qué digo? Me da muchísimo gusto estar aquí con los amigos de la UP. Yo siempre les digo, y no exagero, la UP fue como una segunda universidad para mí en ese momento, que acabé mucha mi formación de final de la carrera allí. Pues bueno, de ahí amigos, historias muy divertidas que siguen por aquí. Entonces, pues simplemente pues regreso con mucho gusto, ¿no? A donde estuve mucho tiempo allí. Entonces, pues agradezco. Sobre todo a ti, Roberto, haberme invitado, ¿no? Aquí a tu proyecto y a tu seminario. Entonces, bueno, pues me dio en rienda suelta hablar de mis temas sobre México, ¿no? Entonces, planeé un texto, no es un texto como tal largo, sino más bien, ya lo desarrollaré más a detalle como texto, pero lo tengo como las ideas generales sobre el tema de estética y educación en el Ateneo de la Juventud. Entonces, bueno, pues, ¿qué les digo? Hablar del Ateneo de la Juventud, pues, es sin duda referirse a uno de los momentos claves de la historia de la filosofía mexicana en general y uno de los episodios determinantes, yo me atrevería a decir, para la cultura de nuestro país. Pensar las figuras que pasaron por este grupo es recordar a pilares de la filosofía de las letras mexicana. Pues, sin duda, Caso y Vasconcelos han sido y seguirán siendo parte fundamental de esta historia, así como Reyes Los Sin las Letras, ¿no? Y otros de sus miembros menos famosos irán ganando reconocimiento en la medida en que se vayan haciendo objeto de estudio. Las aportaciones centrales del Ateneo se han referido a la creación de círculos de estudio ajenos a la cultura positivista dominante hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX en nuestro país. Digo, esto ya por sí mismo sería otro tema de otra investigación aparte, ¿no? Pero, vamos, todo este rompimiento con el positivismo, ¿no? Y esta creación de círculos de estudio. Digo, esto nos parecería menor, ¿no? Si lo comparamos con la vida cultural y universitaria que tenemos en la actualidad en México. Sin embargo, el Ateneo debe ser visto como un parteaguas y la antesala de la manera, a ver, voy a enfatizar esto porque es hacia donde quiero llegar después de una vuelta, de la manera en que entendemos en la actualidad el ejercicio cultural y filosófico. Es decir, una cultura filosófica abierta a la diversidad de discursos filosóficos con apertura a la metafísica, la filosofía clásica, la continental, etc., entre otras tantas cosas. Basta recordar la importancia de Caso
que sigue siendo recordado como el primer profesor de metafísica de la Escuela Nacional Preparatoria, que por cierto es la institución educativa secular con más tiempo de existencia en nuestro país, y su monumental trabajo de análisis de la historia de la filosofía a lo largo de su copiosa obra, en la que lo mismo se trabajó estética, ética, filosofía política y otros tantos temas. Analizar esto a fondo sería tema de una exposición independiente, pero para la presentación el objetivo de esta presentación es analizar dos temas específicos dentro de la producción cultural de la Ateneo, que son la estética y la educación. Agregaremos, además, tras analizar esto, el tema estética y educación, una reflexión sobre lo que se podría llamar las secuelas del ateneísmo en una de sus creaciones más extraordinarias, para mi gusto, que fue la Universidad Popular Mexicana. Vamos a ver, me parece como punto de partida, la mejor manera de entender el trabajo del Ateneo va a ser, pues, desde sus propios escritos, ¿no? Y documentos recuperados magníficamente por Fernando Curiel, y a quien tuvimos el gusto de tener en un evento que hicimos justo sobre el Ateneo de la Juventud hace un poquito antes de la pandemia. Entonces, pues digo, ya falleció tristemente, ¿no? Pero dejó un trabajo extraordinario de recuperación del Ateneo y creo que fue su gran especialista, ¿no? Dejó dos antologías en específico y voy a analizar una en especial. Y luego, vamos a ver, vamos ahora sí, a ver, fíjense, quiero que vamos lo que nos dejaron los documentos. Voy a apelar ahora sí que a lo que me enseñaron, al documento, a la historia como tal, al texto, ¿no? Vamos a ver, fíjense, voy a partir de aquí. Fíjense, cosa muy importante, esta es el famoso texto de conferencias del Ateneo de la Juventud, que yo creo que todavía se consigue, si no, pues les sugiero comprarlo en librerías de viejo apenas pueda. ¿Por qué? Porque es la colección más completa no solo de textos del Ateneo, sino de lo que empieza a serme muy valioso ahora, que es todo el anexo de documentos relacionados con ello, ¿no? Entonces vamos, fíjense, a los estatutos. Les voy a decir de qué iba la cosa y les voy a ir comentando esto. Vámonos a la página 357, fíjense. ¿Cuáles son vamos a ver primero los estatutos, el proyecto de estatutos, es decir, cuando apenas estaba empezando a dar forma a lo que iba a ser el Ateneo. Fíjense, nos da la fecha de fundación muy importante, va a decir, se constituye, van a ser los fines de la asociación, dice, apenas los van a redactar, dice, se constituye por los firmantes, miembros fundadores, la asociación denominada Ateneo de la Juventud, instalada el 27 de octubre de 1909. Y estamos, todavía ni siquiera ha llegado la revolución, pero ya están trabajando esto desde muy jóvenes, ¿no? Luego, ¿no? Digo, definen la duración y demás alcances, pero fíjense el tema del objetivo. Eso es bien importante. En el punto 3 nos va a decir, el objetivo de la asociación es trabajar en pro de la cultura intelectual y artística, ¿no? Luego va a decir, para llenar este fin, la asociación, fíjense lo que va a hacer. Va a decir, celebrará reuniones públicas en las cuales se dará lectura a trabajos literarios, científicos y filosóficos. Fíjense cómo se va triangulando los distintos campos de conocimiento. Es decir, va a ser en pro de la cultura intelectual y artística y se va a dar lectura y trabajo de cuestiones literarias, científicas y filosóficas. Otra, el punto B, va a decir, organizará discusiones públicas sobre temas escogidos por los socios. 3, en el punto C, nos va a decir, publicará una revista. Toca el punto de las publicaciones, bien importante. Y luego va a referirse a cualesquier actos y demás que se requieran. Entonces, fíjense, desde aquí, el toque va a ser cultural. Va desde el inicio a señalar lo filosófico, lo literario, lo científico, y va a darle esta marca especial al Ateneo, que es la promoción de la cultura, ¿no? Van a ver por qué esto es tan importante posteriormente. Nos va a dar obviamente detalles, ¿no? De los socios, reglamentos internos y demás. Y pues bueno, fíjense a lo que vamos, ¿no? 1909, primer proyecto en forma, digo, hay unos antecedentes en revistas, ¿no? Como Sabia Moderna y Revista Moderna de México, pero está ahí claro, promover la cultura, ¿va? Fíjense, vamos por aquí. Luego, tendríamos que entrar ya a los estatutos. Fíjense, esto nos lo va a dar un poquito más adelante. Y fíjense, ya la da como fundada el 28 de octubre de 1909 y se va a acabar llamando como tal ya Ateneo de México. Pero fíjense, va a insistir más o menos en las mismas ideas.
¿no? Sesiones públicas, ¿no? Lectura, trabajos literarios, filosóficos y científicos y demás, ¿no? Pero fíjense, nos va dando los datos importantes. O sea, al ser un documento como tal de los que ahora archivaríamos como historia del Ateneo, nos va a dar hasta nombres y todo. Fíjense, nos va a dar el nombre de los socios fundadores y van a ver el calibre de algunos y otros que aunque sean menos famosos van a ir como repercutiendo en distintas áreas, ¿no? Los socios, fíjense, dice, de los socios fundadores son los siguientes. Jesús T. Acevedo. Puede que no le suene mucho, pero era un arquitecto muy importante, que era el que era de los demás lana de ellos, y fue el que financió mucho el proyecto al principio, ¿no? Les voy a mencionar algo más adelante de él, pero él se dedicó a estudiar la arquitectura, desde el punto de vista filosófico y demás. Es una cosa muy interesante lo que hizo Acevedo, ¿no? Incluso una recuperación del barroco a principios de siglo, algo muy interesante. Roberto Argüelles Vingas, luego Ignacio Bravo Betancourt, uno que les va a sonar que es Antonio Caso, luego va a venir Luis Castillo Ledón, luego Eduardo Colín, Alfonso Cravioto, ese creo que sí les va a sonar importante, Isidro Favela, del Estado de México, que es donde vivo, tiene hasta su avenida y toda la cosa, sabemos su historia política, pero fíjense, empieza como su bagaje cultural, va a empezar en el Ateneo de la Juventud. Luego, Carlos González Peña, luego va a venir otro importantísimo que es Pedro Enrique Sureña, luego Rafael López, José María Lozano, Guillermo Novoa, Juan Palacios, Eduardo Payares, Manuel de la Parra, y luego un tal Alfonso Reyes, y luego José Vasconcelos. Fíjense, ¿quiénes están fundando? Vayan haciendo una radiografía de la repetición de muchos de estos personajes, ¿no? Luego, fíjense, esto es cuando surge. ¿Qué quiero enfatizar aquí? El alcance que empieza a tener, ¿no? La proyección cultural y los personajes que van a empezar a ser como, al ser los fundadores, los que comparten esta idea de la transmisión de la cultura, ¿no? Acá vamos más adelante. Nuestro eje, acuérdense, es estética y educación. Van a decir, todavía no me ha hablado de estética ni de educación. Indirectamente. Fíjense más adelante, lo que vamos a tener es una maravilla, porque pues, estando documentado todo, pues no va a dar información de primera línea. Fíjense que vamos a encontrar. Va a ser nada más y nada menos, fíjense, el listado de las publicaciones que sacó, de las conferencias que hubo en el Ateneo. Es una maravilla, porque uno diría, bueno, ¿y qué es lo que publicaban? ¿No? Empieza uno a preguntarse y se va a tocar, fíjense, me pasé de página, no, espérenme, ahorita se las páginas, ¿no? No me pasé de la 508, denme un momento, porque si no se me puede. No puedo ir muy lejos, no está acá. Universidad Popular, no. ¿Qué lo tengo aquí? Fundación. Fíjense, no son los de la universidad. Me interesan las que yo. Ya, este es el que ya sé por qué lo hice. Fíjense los temas que estaban trabajando. En la lista van a trabajar por allí. Antonio Caso va a presentar la filosofía moral de don Eugenio María de Hostos. Luego vamos a enseñarles una muy importante, la obra de José Enrique Rodó. Digo, cualquiera que sepa la importancia de José Enrique Rodó va a entender por qué es importante que lo esté mencionando aquí. Esto lo hace Enrique Sureña. Luego van a dedicar, fíjense, una conferencia a Sor Juana Inés de la Cruz. Y esto lo hace José Escofet. Luego viene uno de los textos más conocidos, que es precisamente el de Vasconcelos, que es Don Gabino Barrera y las ideas contemporáneas. Esta es la lista 1. Vamos a ver la lista 2, por aquí va a crecer más. Fíjense, van a hablar por allí Nietzsche, su espíritu y su obra. Es el trabajo de Antonio Caso. Después, fíjense, vamos a llegar ya a la estética. Fíjense. Influencia de Chopin en la música moderna. ¿Quién hizo esto? Max Enrique Sureña, que era precisamente el hermano menor de Pedro Enrique Sureña. Después se va a hacer la mención a los textos, a las conferencias sobre el positivismo que dio en su momento Antonio Caso, que documenta muy bien y comenta Pedro Enrique Sureña, anunciando que efectivamente, si seguía en esa línea, Caso iba a acabar siendo pues una profesión importantísima para la filosofía y la educación de nuestro país. Entonces, fíjense, este es el primer Ateneo. O sea, estos son sus primeros trabajos cuando están jovencitos. Ya empieza a apuntar, fíjense, temas de estética, el tema de Chopin en la música, ¿no?
son entre otros, ¿no? El de experiencias arquitectónicas de José Jesús de Acevedo, que después precisamente en este libro de Meditaciones de un arquitecto, justo va a hablar de la relación entre las costumbres, la espiritualidad y más de un pueblo a partir de la arquitectura. Y es donde va a llegar a un rescate importantísimo del barroco. Fíjense, mucho antes, incluso mucho antes de lo que lo hiciera Borman, ¿no? Fíjense que desde qué momento lo está haciendo y en qué sentido está rompiendo con la lógica positivista por ese lado. Es un texto que les recomiendo mucho y se compila en el otro texto que compiló precisamente Fernando Guriel, que se llama Prosa Atenea. Es como la segunda parte de la antología, pero ese va a meter a autores a los menos, como no tan estudiados, ¿no? El Ateneo ya los ve un poquito más a largo plazo, ¿no? Aquí estamos en el plano, fíjense, directamente de las discusiones que ya salen completamente del discurso positivista. Ya empezamos a entrar a lo artístico. Pero fíjense dónde va a explotar el asunto. Resulta que el Ateneo tiene por allí también otra idea extraordinaria, que es la creación de la Universidad Popular de México. Algo que desarrollan en 1912. Cosa importantísima porque, van a ver por qué. Vamos a entrarle. Fíjense, vamos a ver cómo lo pone. Es una delicia porque vamos a dimensionar lo que estaban pensando ya desde apenas en, apenas en el 12. Es algo súper importante. Fíjense a la página 381. ¿No? Ya sí, cuando se harten de que les lea documentos me dicen y luego los analizamos más. Vamos a la página 381. ¿Por qué lo quieren hacer? Fíjense la sutileza. Aquí ya se abre el debate precisamente uno de sus miembros, González Blanco, nos dice, el Ateneo ya ha trabajado mucho la cultura para un público formado, es decir, para un grupo que ya tiene la educación, que es para la alta cultura. Dice, sin embargo, tenemos que ampliar esto, iba a decir, y esto tiene que empezar a convertirse en un discurso mucho más público. Fíjense lo que dice aquí. Dice, en sesión del Ateneo de México, celebrada el 9 de octubre de 1912, al hacer el socio don José Vasconcelos la proposición de que se otorgara una nueva serie de conferencias, como la que el mismo Ateneo llevó a cabo en 1910, el socio Pedro González Blanco manifestó que, en su opinión, esas conferencias debían ser populares, de modo que contribuyeran a difundir la cultura en clases sociales más numerosas que aquellas a quienes habían interesado hasta ahora las labores públicas de la Ateneo. El socio don Pedro Enríquez Ureña manifestó que siempre había creído conveniente que el Ateneo emprendiese una labor de difusión de la cultura más extensa que la realizada hasta ahora, y que precisamente esa noche llevaba la intención de proponer, al dar cuenta de la revisión de los estatutos del Ateneo, que le había sido encomendada, se emprendiera una labor, fíjense un concepto que seguimos utilizando, de extensión universitaria, toda vez que la proyectada por la Universidad Nacional desde años atrás no había llegado a iniciarse siquiera, que por lo demás esta labor no tenía para qué confundirse con la de conferencias destinadas a públicos cultos, por lo cual podía continuar paralelamente a ella. Sergio González Blanco hizo nuevamente uso de la palabra para exponer los resultados de la cultura popular que en otros países habían producido en las universidades populares e insistió en la conveniencia de que el Ateneo emprendiera una labor de semejante especie. Fíjense, por ahí me decía Roberto hace rato, es que si hay un libro posterior, fue de 2016, que tuve ahí la suerte de armar junto con Gabriel Vargas Lozano, que salió con el nombre de Difusión de la Filosofía, pregunta, ¿es necesaria? Y digo, no lo digo presuntuosamente, digo, fue una casualidad, pero fue hasta donde sabes, el primer libro publicado en español analizando y promoviendo la divulgación de la filosofía. Entonces sí hay uno allí y cuadra mucho. ¿Por qué? Porque precisamente surgió de la parte que se organizó en el Congreso de la Acción Filosófica, justo en el primer simposio de divulgación que tuvo la asociación, que ahí sigue, ¿no? Entonces, bueno, si hay uno por allí, se fijan, va a cuadrar mucho. ¿Por qué? Porque precisamente ya partíamos de la idea de la necesidad de hacer más público el conocimiento. Pero vamos más lejos, fíjense, esto es en la discusión de estatuto. Van a ver cómo Alfonso Reyes, con su pluma exquisita, que es una maravilla leer siempre, fíjense cómo nos va a presentar el proyecto. Fíjense. Voy a dedicarle un poco más a la lectura porque realmente vale escucharlo, ¿no? Le voy a poner Universidad Popular Mexicana y sus primeras labores. Viene el documento íntegro, dice Misión y propósitos de la Universidad Popular Mexicana. Nos va a decir Reyes.
La escuela primaria no puede satisfacer las necesidades espirituales de ningún hombre actual. Para colmar este anhelo de mayor cultura, los privilegiados de la sociedad cuentan con escuelas superiores y profesionales. Dice, más los no privilegiados, que forman el pueblo, como dicen, como tienen que atender de preferencia el diario sustento, no van a la escuela. Si el pueblo no puede ir a la escuela debe ir al pueblo. Ahora sí, la escuela debe ir al pueblo. Esto es la Universidad Popular. Tomen nota de, les voy a hacer una comparación, fíjense. ¿Qué dice ahí exactamente? Dice, si el pueblo no puede ir a la escuela debe ir al pueblo. Parece como el dicho de Mahoma en la montaña, pero no, fíjense. Tiene algo más denso todavía, fíjense. Vamos a escuchar a Vasconcelos en 1920. Es el famoso discurso en el que toma posesión como rector de la universidad. Fíjense, va precisamente en la misma idea, ¿no? Él justamente decía que una universidad que no sirviera a la sociedad tendría que ser cerrada mejor. O sea, fíjense la coincidencia. Estamos hablando de que hacia el 18 sigue funcionando la Universidad Popular de México. Vasconcelos todavía aquí no es secretario de Educación, pero viene proyectado la experiencia ateneísta. Está compartiendo exactamente la misma idea. Digo, no, fíjense. No, es que tendría que leerles todo, es un poco largo, se los puedo pasar sin ningún problema después, se consigue fácilmente, ¿no? Pero sí lo veía la ciencia, la universidad tiene que tener esa función, fíjense, ¿no? La coincidencia de idea, ¿no? Reyes lo está diciendo desde mucho antes en el 12. Es decir, se entiende, como nos decía Guillermo Hurtado, el clima de ideas en el que están trabajando, ¿no? Va a seguir más adelante. Dice, dice, esto es la Universidad Popular, la escuela que ha abierto sus puertas y derramado por las calles a sus profesores para que vayan a buscar al pueblo en sus talleres y en sus centros de agrupación. La Universidad Popular y las escuelas superiores siguen, pues, aunque por caminos distintos, una misma tendencia. Como las escuelas superiores, la Universidad Popular se dirige más bien a los adultos y la escuela primaria se dirige a los niños. Más, en tanto que las escuelas superiores confieren títulos y grados, de médico, de ingeniero, de abogado, la Universidad Popular no confiere ningún título. Dice, y si las escuelas superiores tienen que confinarse dentro de cierto orden y aún de cierto número de enseñanzas relacionadas con una carrera particular, la Universidad Popular, en cambio, es más amplia y elástica. Es como un proteo de la enseñanza que pretende adaptarse a todas las formas. Su numeroso profesorado, difundido por las ciudades, cumple su misión de un modo simultáneo, eficaz, día a día, aprovechando, si fuere posible, todas las horas de descanso del pueblo, todos los instantes en que duermen el telar y el mantillo. Porque es fuerza apresurarse, la verdad es grande y la vida es breve. Por manera que la Universidad Popular, en razón de su multiformidad misma, de su elasticidad y amplitud, es la más adecuada para responder a las necesidades del pueblo, para auscultar en todo momento su corazón y para someterle, según la clásica expresión, los remedios del alma. No es pues la Universidad Popular una escuela técnica, sino que es propiamente una escuela para ciudadanos. Fíjense, ahora, cuando uno escucha eso, piensa en las noticias que lee día a día y se aterra. Bueno, bien, lee las noticias, uno se aterra, y lee esto y uno dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué razón? Porque precisamente a lo que nos está llevando esto es bien clave, es la idea de que la cultura que ellos pretenden difundir y divulgar por todos lados es para fundar ciudadanía. Es decir, la cultura es un bien colectivo que contribuye directamente a la conformación de una mejor forma de sociedad. Pero, recuerden el título del proyecto que nos dijo Roberto, ¿no? Era para un mundo Para un mundo bueno. mejor. Para un mundo mejor, un mundo bueno, ¿no? Que se falta más la moralización desde la cultura. Es un poco lo que tratamos de hacer, nada más que no con la gracia de Reyes, eso sí es otro problema, ¿no? Pero fíjense, esto es a todo lo que está apuntando. Fíjense lo que va a decir Reyes más adelante, y con esto va a cerrar este escrito. Dice, el Ateneo de México no cree en la Torre de Marfil. Le interesan profundamente y los comparte el dolor que grita por la calle, la alegría que canta por la calle. Todos debemos ir a todos. En la antigüedad hubo un capitán, el persa Datis, cuyos soldados combatían asidos de la mano. Asidos de la mano, así nos quiere la República, y sobre todo, asociados en las cosas de la inteligencia. La democracia, de que tanto se habla,
no viene efectivamente de la clava de Hércules, sino de la cabeza de Atenea. La democracia se alcanza enseñando y aprendiendo, porque la libertad política, como todas las libertades, baja del espíritu. Por eso el Ateneo de México ha fundado la Universidad Popular Mexicana en el, Universidad Popular Mexicana. En el escudo de esta, que es un águila azteca, hay una leyenda que dice: ciencia protege a la patria. Sí, aparte lo dice súper bonito, es su estilo, pues, no puedes variar. Todo lo que pasó por la pluma de Reyes tuvo este estilo tan elegante. Hay un plus que hay que sumar de esto. Efectivamente, sus labores iban a ir por los talleres, fábricas y todo lo demás, los financia los ferrocarriles y fábricas y demás, pero algo bien importante, era algo completamente gratuito, ellos no cobraban ni un peso por dar clases. O sea, lo hacían de una manera absolutamente generosa, ¿no? O sea, imagínense realmente lo que pudiéramos ir recogiendo de este proyecto, ¿no? Fíjense, pero vamos ahora al acta constitutiva. En la 375. Lo digo por si quieren. El problema es que el texto no está en línea, pero si hace falta, pues lo digitalizamos y ya, ¿no? Vamos a seguir la máxima de que corra esto, ¿no? Nos explica efectivamente, no van a cobrar, se propone para, fíjense, fomentar y desarrollar la cultura del pueblo de México, especialmente de los gremios obreros. Hay por ahí un debate, fíjense, me voy a meter en camisa de 11 varas sobre si el Ateneo fue conservador o si fue revolucionario, si fue antirrevolucionario, todas estas cosas que vamos a encontrar por allí muy fácilmente en internet. Aquí está la respuesta, porque siempre se dice que el Ateneo fue un grupo elitista que no fue a batirse a balazos a la revolución y que por eso son un montón de aburguesados. Sugiero a la gente que dice eso leer esto. ¿Por qué? Porque o sea, a lo mejor no peleaban con las balas, pero eran hombres de letras que dijeron que esto tiene que llegar. Ellos fueron, literal, ellos fueron a los talleres, a las fábricas, y nunca elitizaron el conocimiento, al contrario, aquí se ve claro. Ellos están diciendo así, directamente, la cultura es un bien colectivo, ¿no? Y dicen nada de todos los demás. Fíjense, antes de que escuchen eso de que son unos burgueses conservadores, ¿no? Ni cobraban por eso, fíjense, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado cuando hablamos más del Ateneo de la juventud y entender todo esto, ¿no? Pero no va a leer toda la cuestión de los estatutos. Quiero que vean qué es lo que estaban trabajando, ¿eh? Fíjense, vámonos, porque aparte muy bien constituida, tiene que el rector de esta universidad tenía que precisamente pues dar un informe al final de todo lo que estaba haciendo. Fíjense todo lo que estaban publicando. Igual por ahí un par de ponencias que dieron que me llamó mucho la atención. Fíjense, Wagner y su papel en la historia de la ópera. Esto lo hizo Gutiérrez. Pero fíjense, no, esa fue de, sí, esa fue de, no, esa fue de Pedro Enrique Cedeña. Pero fíjense una que me llama mucho la atención, que se llamó, acá la tengo, La música y sus condiciones en México. Aquí a Roberto, que da filosofía de la música, le encantaría leer esto, no solo por la época, pero tiene una gracia, fíjense. ¿Quién le escribió? Escribió una señora llamada Alba Herrera Ogazón. No sé si la ubican, pero se le considera la primer musicóloga mexicana. O sea, formó parte de esto. Vamos a ver la relación de conferencias. Voy a la página 409. Les va a encantar. Fíjense por los temas que están tratando. Es decir, toda esparcir por todos lados todo este tema de la estética y la educación. Vean los temas que están trabajando. Adelaida Argüelles, fíjense, no los voy a decir todos los títulos, les voy a decir los que a mí me llamaron más la atención. Presentó algo llamado, esto fue del 13 al 14, Sócrates y Zaratustra. Entonces, que vean los temas que están discutiendo, que seguimos discutiendo en las universidades. Por ahí se está hablando por Rubén Campos, está haciendo textos que son los poetas mexicanos del romanticismo. Luego, los poetas mexicanos del renacimiento. Y luego, los poetas mexicanos populares, ¿no? Luego, por ahí, Antonio Caso va a hacer un texto que se llama Sócrates. Fíjense toda la recuperación de la cultura clásica, ¿no? Digo, acuérdense cuando luego Vasconcelos ya como secretario de Educación, lo primero que hizo fue hacer esta colección preciosa de los libros verdes, que precisamente era lo mejor de la literatura vendido en kiosco para que fuera muy barato y todos lo pudieran. Fíjense la cosa que estaban. Luego por allí, fíjense, Jesús Galindo y Villa, porque invitaban a mucha gente también.
la cronografía en relación con la escritura jeroglífica azteca. Luego, mitología náhuatl. La intervención americana en México y sus fines económicos. La intervención americana en, inserte, cualquier parte del mundo, sus fines económicos, ¿no? Fíjense, ¿no? Luego, manifestaciones estéticas entre los antiguos mexicanos. Fíjense, este tema que después se va a volver tan rico con los trabajos de León Portilla, ¿no? El tema del pensamiento filosófico, ¿no? Luego, y por ahí, Pedro Enríquez Ureña, volvemos ya al arte como tal, ¿no? Wagner y su música, ¿no? Luego, por allí, fíjense, Federico Mariscal, la patria de su arquitectura nacional. Todo esto se lo llevaban a los obreros. Entonces, están bastante buenos los temas. Quiero pensar que los disfrutaron, ¿no? Vamos más adelante. Por ahí hay más títulos que valen la pena. Fíjense, Enrique Schulz, El Porvenir, que si me acuerdo creo que fue el primer rector de la Universidad Nacional de México, ahora que lo pienso. Ahora estoy recordando a Enrique Schulz, me parece que fue. Luego, Enrique Schulz, El Porvenir de México y sus relaciones con los Estados Unidos. Luego vamos más adelante, fíjense. Gregorio Torres Quintero, Curso de Civismo. ¿Qué cosa es ser un buen ciudadano? Luego por allí está Julio Torri, la leyenda del Tannhäuser, ¿no? La gente que le gusta la cultura germana. Luego, bueno, fíjense, estos son los de primer año. Fíjense, vamos a ver los de más adelante que va a poner todavía mejor. Para 17 y 18, para lo que se hizo entre 1917 y 1918. Esto fue del 13 al 14. Vamos a la página 445. Fíjense. Aquí ya hasta invitaron, fíjense los figurones que empiezan a aparecer entre las personas. Invitados. Un tal Agustín Aragón, uno de los últimos grandes positivistas y creador de la revista Positiva de México. Las ventajas del ahorro, la voluntad y el carácter. Aquí el dato es que, fíjense, que alguien como Aragón haya participado en esto, eso vale mucho la pena. Pero van a empezar a ver los nombres que aparecen. Narciso Basols, ¿no? Va a hablar de las huelgas. O va a hacer otro texto que se llama La verdadera significación de la fiesta del trabajo. Voy a hacer nada más los que me llamaron más la atención. Un tal Daniel Cosío Villegas. ¿Les suena importante? Importantísimo, ¿no? Por ahí es un texto clave llamado El presidencialismo mexicano, dirigió el Colegio de México, ¿no? Un personaje muy importante para la cultura. Está diciendo la división del trabajo y la doctrina sociológica. Vamos más adelante, fíjense. Este les va a sonar Vicente Lombardo Toledano. ¿No? Fíjense, él, ¿qué presentaba? Fíjense los temas. La historia, la novela y la novela histórica. Luego, ¿qué es la política? El concepto de Leonardo da Vinci sobre el arte. El culto a los héroes. Nietzsche y Jesucristo, moralistas del sacrificio. Fíjense, Lombardo Toledano hablando sobre esto. Y luego, la ciudad y su cielo. Vamos más adelante, otra vez. Federico Mariscal, la arquitectura. Fíjense, le va a encantar a Roberto. Teófilo Olea y Leiva. Sócrates, fundador de la lógica, ¿no? Luego vamos más adelante. Miguel Palacios Macedo. Fíjense, cómo se consumó la independencia de México. O luego, cómo debe cumplir su misión el estudiante. Segundo texto. Vámonos más adelante. Ya luego viene Pruneda, Alfonso Pruneda, con un montón de textos allí. Es una lista completa, ¿no? Y luego por ahí hasta aparece un tal Jaime Torres. ¿Se dan cuenta? Pues estaban pesados los personajes, ¿no? Vamos a ver, esta va a ser, hasta aquí esto es lo último que les voy a leer y luego voy a dar como mi explicación final para, pues mejor discutir un rato, creo que va a valer la pena. Vamos a lo que publicó la Universidad Popular de México. Fíjense, es una delicia la lista. Vamos a la página 453. Hay una lista de 73 textos, no les voy a leer los 73, pero fíjense todo lo que está saliendo aquí. Porque eran publicaciones, o se vendían muy barato o directamente eran gratuitas. Fíjense. Aquí nos va diciendo, primero, texto 2, dice, concepto de la filosofía, especialmente de la filosofía moral de Antonio Caso. Luego por allá hay, fíjense, la moral de Felipe Sierra. Luego dice, este me llamó mucho la atención, dice José Terres, lo que debemos hacer para defendernos de las enfermedades infecciosas, parece para época de pandemia, ¿no? Luego, vamos a ver, fíjense, aquí está de nuevo Federico Mariscal, vean esto, la patria y la arquitectura nacional.
Y todavía nos dice con 62 láminas, 12 planos, el precio costaba 2 pesos de plata, con el peso todavía valía, fíjense. Luego va a ver por Alfonso Pruneda un texto que se llama Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Después, fíjense, Enrique Schulz va a sacar el texto que se llama El Libertador José de San Martín. Luego, de nuevo, otra vez se reeditó, creo que se reeditó el texto sobre Miguel de Cervantes. Luego, fíjense, Alfonso Toro, La Constitución de Patzingán. Luego va a estar por allí Orozco Iberra. Luego otro texto se va a llamar El Doctor Don Agustín Rivera y San Román. Digo, a los que se meten en estudios novohispanos saben la importancia de este personaje. De nuevo está el texto, aparece de nuevo el texto de Sócrates y Zaratustra como valores literarios. Luego, fíjense, este va a ser bien importante. Aparece por aquí un tal Ezequiel Chávez. Luego va a ser la imposición del laicismo en las escuelas particulares. El verdadero concepto de la educación y la unión de todos los mexicanos por Ezequiel Chávez. Después ya aparecen por una muestra muy pequeñita. A ver, ¿a qué vamos con esto? Ya para... ¿qué podemos apreciar con esto? O sea, evidentemente hay una cuestión estética, nos damos cuenta en todos, está por supuesto la preocupación por la parte del arte como una cuestión de educación cívica, de creación de identidad. Digo, creo que más, basta pensar en el muralismo, es donde se hablaba de las secuelas del ateneísmo. Lo que vemos es como la formación y el bagaje intelectual que están teniendo estos personajes que luego van a costar mucho y se va a notar en los proyectos que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, en Reyes, pues, todo el tema de las letras, muy bien visto hasta ahorita. El caso de Vasconcelos, todo el proyecto de la educación pública, el moralismo, toda la cuestión por ahí, recuerden también el tema de... él llega a un punto bien importante, que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el estadio estético. ¿Se acuerdan que él retoma también la idea de estadios, pero llega al estadio estético, ¿no? Es una de las cosas más interesantes de Vasconcelos, ¿no? En caso, por ejemplo, se va a notar muchísimo en su concepto de desinterés. De hecho, en su concepto, en el texto importantísimo de la existencia como economía, como desinterés y como caridad, la segunda parte, la parte de desinterés la dedica al arte, ¿no? La segunda, ¿no? Y la tercera la dedica a la moral, la parte de la caridad, ¿no? Y así podemos ir encontrando las secuelas. ¿A qué vamos? Creo que esto prueba, no sé si contundentemente, pero sí con cierta claridad, que la secuela del ateísmo en la cultura y la educación de nuestro país va a ser importantísima, ¿no? Por esto, evidentemente, pues hay que seguirlos estudiando, ¿no? Y lo que estamos encontrando, a mí me parece que habrá cosas que cuestionarles, evidentemente, pero finalmente sus aportes no son para en general todavía nuestra idea de cultura. Yo siempre les digo en clase que la gran heredera de esta idea de cultura es la UNAM, ¿no? Pero pensemos no porque no haya otras universidades buenas, el tema es que por antigüedad, o sea, es la que tiene más tiempo, ella surge a principios de siglo y es la que plasma pues, toda esta concepción estética del arte, ¿no? De la cultura y demás, ¿no? Las universidades, las otras van surgiendo posteriormente y claro que hacen grandes aportaciones, pero el problema es que por dimensiones lo de la UNAM es gigante, o sea, el mismo campo, ahora la UP tiene un campo enorme, ¿no? Es el segundo, no sé si es el segundo o el primero ya más grande del país, pero el proyecto original del campus de CEU de la UNAM pues, también plasma toda esta concepción estética, ¿no? Y por supuesto es también porque es la que tiene más presupuesto público, se puede dar el lujo de hacer cultura por la cultura misma, ¿no? Pero suena muy vago decir por la cultura misma, también tiene que ver con la idea de crear cierto modelo de ciudadanía, ¿no? Del país, que efectivamente comparto con los teneístas, por eso me importaba mucho recuperarlos, ya que la cultura es precisamente para crear mejores personas, ¿no? Es precisamente para crear un mundo mejor. Me voy a quedar con cómo lo ponía Antonio Caso. Cuando saltamos la parte biológica de la vida, llegamos al desinterés, es decir, a lo que podemos hacer por el disfrute, por el goce, ¿no? Por la contemplación. Quiere decir que las cosas van bien, decir que estamos en un mundo que está medianamente funcional y que la gente puede dedicarse ahora sí que a los goces de la libertad, ¿no? La estética, el arte, la educación y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que, con estos datos me parece que se muestra el trabajo riquísimo que hacen como institución, sobre todo tratar de esparcir esto, ¿no? Es algo que hemos hablado mucho Roberto y yo. Creo que hay un grupo también de personas, ¿no? Con quien comparto esto, que es la idea de que la filosofía, justo pues tiene que ser más conocida, ¿no? Precisamente permite aportaciones, pues para estos temas, ¿no? Para tratar de
en la medida de lo posible hacernos, al menos con la idea de que es posible hacernos una mejor sociedad, ¿no? No es inútil la filosofía, es mentira. Puede ayudar a construir esto. Y precisamente por eso también es muy importante saber cómo transmitirla y cómo llevarla. ¿No? Justo, Roberto nos preguntaba cuando iniciaba el seminario, ¿lo puedo transmitir porque quiero que se conozca más? Pues por supuesto. Lo que tendremos que es regresarnos un poquito y ver también cómo lograron ellos esto, ¿no? Y cómo precisamente encontraron las estrategias para, en su época, con menos recursos técnicos y demás, tratar de que la filosofía fuera y el saber fuera público, ¿no? Que efectivamente sirviera tanto para el estudio duro como para la divulgación de la cultura y la filosofía en general. Entonces, bueno, simplemente por eso ya tendríamos que estarles muy agradecidos y respetarlos mucho más. Entonces, pues yo con esto acabo la parte expositiva y me gustaría pues escuchar sus réplicas, todo lo que quieran discutir aquí conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Pues definitivamente ahí hay un trabajo importante, ¿no? Al inicio del siglo XX por parte de estos ateneístas, que además no buscaron solo transmitir cualquier tipo de filosofía y cualquier tipo de cultura para generar una buena ciudadanía, sino que tomaron, ahora sí que hundieron las bases en la cultura griega, que no es menor, ¿no? O sea, no es algo menor. Abramos la sesión de dudas, de preguntas, de diálogo.